Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de matemáticas financieras, perdón, de manejar planeación financiera. Voy a proyectarles la presentación del día de hoy. Ya este es prácticamente el último tema que vamos a ver en la materia. Bien. Nosotros estamos platicando en clases anteriores cómo hacer proyecciones de lo que podemos esperar en el siguiente ejercicio, ¿no? En base a la información que tenemos sobre el desempeño de nuestra empresa, eh, qué es lo que podemos esperar y a qué es a lo que debemos aspirar. Particularmente estábamos platicando sobre lo que es el control, ¿verdad? Cómo detectar cuando vamos a necesitar un presupuesto adicional a las capacidades que tiene la empresa. Esto normalmente se debe a que la empresa está operando en condiciones tope, digamos, o sea, está al límite de esta capacidad. Entonces, si esta empresa proyecta un aumento en su volumen de ventas, proyecta un crecimiento, eh, bueno, pues entonces para poder cubrir ese crecimiento en la proporción del volumen de ventas, tiene que buscar un financiamiento, ¿verdad? Tiene que buscar la manera de poder crecer en infraestructura, por ejemplo. Y cuando las capacidades internas de la empresa no le permiten poder crecer con sus propias pues, capacidades, entonces no le queda de otra más que ir a buscar un financiamiento externo, ¿verdad? Cuando una empresa incurre en esa situación, cae en esa situación, entonces casi siempre mira en una primera instancia al sistema financiero mexicano. Busca un financiamiento, una financiación a través de este sistema. Y es de eso sobre lo que vamos a hablar en estas últimas dos clases de la materia. Cómo detectar cuáles son las fuentes del financiamiento a través del cual la empresa puede captar esos recursos necesarios para poder pues, solventar ese crecimiento proyectado. Muy bien, bueno, pues en el día de hoy vamos a platicar sobre lo que es el sistema financiero mexicano, a pesar de que nosotros ya lo introdujimos, no sé, aproximadamente en la segunda o tercera clase de esta materia, estuvimos platicando sobre cuál era la estructura general de este sistema, cómo estaba compuesto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la cabeza y varios componentes abajo de lo que es esa secretaría. Bueno, pues ahora vamos a entrar en más detalle. Lo que es el financiamiento para las empresas, las formas de financiamiento de las empresas, lo vamos a dejar para la clase de mañana, porque hoy vamos a complementar la clase resolviendo los dos ejercicios que quedaron de tarea la semana pasada, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a hacer una vez que hayamos terminado este tema del sistema financiero mexicano. Entonces, por una parte vamos a ver cómo se compone, cómo se estructura ese sistema, eso lo vamos a ver el día de hoy, y mañana vamos a ver cuáles son las fuentes principales de financiamiento que tienen las empresas. Vamos a tratar de hacer una descripción de lo más importante de esas fuentes de financiamiento, sin embargo, no vamos a poder ahondar demasiado porque son temas grandísimos, como ustedes lo van a ver. Vamos entonces a tocar los puntos más importantes de esos componentes. Vamos a empezar hablando sobre el financiamiento de inversión a través del sistema bancario. Si bien esta es solamente una fuente o un sector a través de los cuales se compone el sistema financiero mexicano, pues quizá represente el componente más importante. Por eso es que vamos a ahondar un poquito de esto. Ya después vamos a ver
cuál es esa estructura principal de lo que es el sistema financiero mexicano, ¿no? Al sistema financiero mexicano lo componen, por supuesto, elementos. Ahí vamos a platicar sobre cuáles son los elementos. Uno de los cuales es el sistema bancario. Vamos a ver cuáles son los mercados financieros que lo componen y cuál es, en general, pues, esa estructura de la que hemos estado hablando. Muy bien, estos son los elementos. Estos son los elementos del sistema financiero mexicano. Hay que entender cómo interactúan estos elementos. Primero, cómo se definen, ¿no? ¿Cuál es la definición de cada uno de estos elementos del sistema? Luego, cómo es su interacción y cuál es su función dentro del sistema. Empezamos por el elemento que se conoce como oferente de dinero, que como su nombre lo indica, bueno, pues es aquella entidad que tiene dinero que va y presta, digamos, a lo que es el sistema financiero mexicano. Tenemos entonces al sistema financiero mexicano y tenemos a los oferentes, que son los que van e introducen su dinero, digamos que su exceso de riqueza. Su exceso de riqueza van y lo introducen al sistema financiero, el cual a su vez dispone de ese dinero para dárselo a lo que son los demandantes de dinero. ¿Quiénes son los oferentes de dinero? Pues son prácticamente cualquier entidad, puede ser una persona física, una persona moral, una institución financiera o el mismo gobierno. Entonces, cuando son oferentes de dinero, nosotros podemos entender que estas entidades tienen exceso de riqueza que buscan, pues, digamos que mover o explotar de alguna manera. Como ustedes lo pueden ver aquí arriba, entre paréntesis, esos oferentes son ahorradores, personas que, como les digo, tienen exceso de riqueza, o entidades, ¿no? Perdón, no personas, ¿no? También entidades, en general entidades más bien, que buscan, pues, ahorrar su dinero, tener su dinero para poder disponerlo, tener su dinero salvaguardado para poder disponer de él en un futuro. Entonces, van y dan su dinero, dan entre comillas, bueno, digamos que le prestan el dinero al sistema financiero mexicano, el cual, pues, a su vez, como les decía ahorita, pues, lo van a prestar a los demandantes de dinero, ¿no? Esa puede ser una finalidad de los oferentes de dinero. Otra finalidad es que buscan invertirlo, ¿no? Buscan que ese dinero que van a prestar al sistema financiero mexicano, pues les genere mayor poder adquisitivo eventualmente. Entonces, cuando el sistema financiero mexicano lo brinda a los demandantes de dinero, que son básicamente entidades que buscan trabajar ese dinero, es decir, agarrarlo para lograr sus objetivos, para poder alcanzar metas superiores, para las cuales necesitan de un financiamiento. Y pueden ser otra vez prácticamente cualquier entidad, si se dan cuenta, a excepción de las instituciones financieras, estamos viendo aquí que los demandantes de dinero pueden ser personas físicas o morales, el gobierno federal, que puede ser, perdón, el gobierno que puede ser federal, estatal y municipal, así como acá arriba, ¿no? El gobierno en los 3 niveles. Por supuesto, tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, las personas físicas querrían este financiamiento, pues quizá para mejorar su calidad de vida, quizá para lograr metas relacionadas con la satisfacción personal. Las personas morales normalmente buscan este financiamiento para incrementar su poder adquisitivo, digamos que aumentan su productividad, ¿no? Se vuelven más eficientes en el consumo de los recursos para lograr pues una mayor generación de productos o servicios a través de ese financiamiento que captan del sistema financiero. El gobierno, por ejemplo, en sus diferentes niveles, querría usar ese financiamiento para
mejorar la calidad de vida de la sociedad, ¿no? El punto es que una vez que los demandantes de dinero han trabajado ese dinero, se lo tienen que regresar al sistema financiero mexicano, quien a su vez se lo regresará a el oferente de dinero. Obviamente aquí le regresa su inversión más un rendimiento, porque eso es lo que busca el oferente de dinero, sobre todo el público inversionista, buscan que después de cierto tiempo de haberle prestado, entre comillas, su dinero al sistema financiero, pues este le regrese ese dinero más el rendimiento que posiblemente fue previamente pactado, ¿no? Entonces, esos digamos que son dos componentes básicos, fundamentales, digamos que hasta cierto punto son componentes intuitivos, ¿no? Que nosotros esperaríamos ver interactuando con el sistema financiero mexicano y de hecho con cualquier sistema financiero. Lo que no es tan intuitivo son los otros tres elementos que nosotros podemos ver allí abajo. Primero tenemos a los intermediarios, que digamos que son parte del sistema financiero. Los intermediarios están aquí. También están los organismos reguladores y de control, ¿sí? Organismos reguladores y de control son los que se aseguran básicamente de que todas las operaciones que se hagan con el sistema financiero sean en un marco jurídico correspondiente, ¿no? Donde la máxima autoridad, como vamos a ver a continuación, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De hecho, eso fue lo que vimos en ese organigrama que presentamos en la segunda o tercera clase. Luego, dependiendo de los tipos de operaciones que se estén realizando, se involucra el Banco de México, la Comisión Nacional de Banca y Valores, entre otros, así como lo vamos a ver a continuación. Entonces, esa es la función principal de los organismos reguladores y de control, asegurar que todas las operaciones que se están haciendo que involucran al sistema financiero mexicano pues lo hagan dentro del marco jurídico correspondiente. Y para ello se apoyan en ciertos organismos. Como dice aquí abajo, cada sector tiene su organismo de apoyo. Entonces, ¿qué les parece si ahondamos en los organismos reguladores y de control? Como ustedes pudieron ver allí, los órganos principales, bueno, de hecho los órganos, creo que estos son todos los órganos que se involucran, los órganos de regulación por lo menos, ¿no? Que se involucran en el sistema financiero mexicano, son estos de aquí. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la entidad administrativa de más alto nivel. Luego está el Banco de México, que se encarga, como ustedes saben, de las políticas monetarias del país. Tenemos al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que por supuesto es un instituto que se creó para proteger los ahorros, ¿no? Que se dan a través del sistema financiero. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, que básicamente es un conciliador, ¿no? Entre conflictos que pueden suceder entre las dos partes, digamos que los que brindan los servicios financieros y los que los reciben. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se encarga de regular a todas las instituciones financieras, por ejemplo, del sector bursátil, las instituciones que realizan operaciones crediticias. Tenemos a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Bueno, pues como lo podrán imaginar, es la comisión que se encarga de regular que las operaciones relacionadas con los seguros y fianzas, que como vamos a ver a continuación son diferentes, pues se hagan dentro del marco jurídico correspondiente, ¿no? Y de hecho eso es para todos. En el caso de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues es en el aspecto de lo que tiene que ver con seguros y fianzas. Y por último, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, pues es la que administra aquí en México el tema de las pensiones.
Estos son los elementos, ¿no? Bueno, estos de aquí son los elementos dentro de los que destacamos los organismos reguladores y autoridades. Por supuesto, todos los elementos son importantes, pero en esta clase nos vamos a concentrar en estos en particular. Bueno, estos son los elementos, los sectores que influyen o que estructuran, que componen al sistema financiero mexicano, son estos 9 que vemos aquí. Fondos y fideicomisos públicos, que por cierto, pues ya hay muchísimo menos, ¿no? Que hace unos años. El sector bancario. Cabe destacar aquí que el sector bancario se divide en dos partes, ¿eh? En lo que es la banca múltiple, que digamos es el sistema bancario con el que nosotros estamos más relacionados, es en el que seguramente nosotros participamos si nos pagan, por ejemplo, con depósito en nuestra tarjeta, si tenemos nuestra tarjeta de crédito, si tenemos nuestra cuenta de débito, bueno, pues estamos participando en esta banca múltiple. Esta banca múltiple se caracteriza porque prácticamente cualquier entidad puede participar en ella sin necesidad de que, se haga consideración de cuáles son los montos que se están manejando, sin necesidad de identificar qué tipo de persona o de entidad es de la que se están manejando los recursos. ¿Sale? Sin embargo, acá la banca de desarrollo, que también pertenece al sector bancario, es diferente. Aquí la banca de desarrollo se caracteriza porque se refiere más bien a operaciones que están relacionadas con el desarrollo de la productividad del país. Entonces, como vamos a ver más adelante también, cada cosita de estas lo vamos a ver con más detalle, aunque realmente de manera superficial, porque como les decía al principio, son temas grandísimos. Pero vamos a intentar verlo con el detalle suficiente. La banca de desarrollo entonces se refiere a esas operaciones que están relacionadas con, por ejemplo, el desarrollo de obras públicas, con el desarrollo de ciertas actividades primarias, etcétera, del país, ¿no? Entonces, hacer más productiva a la sociedad. Para eso es la banca de desarrollo. El sector de crédito y ahorro popular es muy parecido a lo que es la banca múltiple, solo que se caracteriza porque aquí suelen participar entidades que tienen considerablemente menos recursos, ¿no? Aquí se manejan recursos mucho menores de lo que cantidades mucho menores de lo que se maneja en la banca múltiple. Sector de intermediarios financieros no bancarios, también lo vamos a ver con más detalle. Aquí participan organizaciones que realizan actividades auxiliares de crédito, actividades auxiliares al crédito. Tenemos también al sector bursátil, como se lo podrán imaginar, aquí se caracteriza por el mercado de acciones bursátiles. Tenemos al sector de derivados, se caracteriza por el mercado de derivados como obligaciones, futuros, swaps, etc. Tenemos el sector de seguros y fianzas, donde se caracteriza las operaciones relacionadas con ambos conceptos. Tenemos organizaciones auxiliares y, por supuesto, tenemos a las personas y organizaciones que realizan operaciones en calidad de clientes. Bien, como les decía ahorita, estos son los órganos de regulación y control. Vamos a ahondar en ellos. Empezamos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por supuesto, esta institución es descentralizada y representa la máxima autoridad, ¿sí? La máxima autoridad de todo el sistema financiero mexicano. Ejerce sus facultades de supervisión y control por medio de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de las comisiones nacionales correspondientes. Por ejemplo, tenemos a la Comisión Nacional la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que dicho sea de paso, eran dos, hasta los 50 o 60 eran dos comisiones independientes. Entonces, por una, obviamente, estaba la comisión que se encargaba del sector bancario y por otra parte del sector de valores. A partir de esas décadas, 50, 60, bueno, estuvieron trabajando de manera independiente varias décadas, estas comisiones, hasta que en los 50 o 60
se creó la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que prácticamente integró a las responsabilidades de esas dos comisiones, ¿no? Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, es prácticamente independiente a esta última. Tiene autonomía técnica y facultades ejecutivas. ¿Para qué sirve? ¿Con qué fin está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Pues para supervisar y regular, como todos los órganos reguladores, para supervisar y regular que las entidades financieras, ¿sale? Entonces se van a dar cuenta de que las definiciones de las comisiones que vamos a ver a continuación son muy parecidas en el sentido de que pues, todas están para regular, para controlar, para supervisar, que las actividades que se están haciendo pues sean legales, básicamente, ¿no? Lo que los va a diferenciar pues son en qué sectores son las que tienen, digamos, cabida, ¿no? En este caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues, se refiere a las entidades financieras, a las entidades que permiten, que pueden dar créditos, a las entidades donde se pueden comercializar valores, como las acciones, como las obligaciones, etcétera. Sale como los certificados de deuda también, por supuesto, ¿no? ¿Para qué? Pues para procurar estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público. Bueno, es una definición bastante general, pero hay que resaltar que es enfocado en las entidades financieras, no en supervisar las entidades financieras. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas también está desconcentrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, goza de facultades y atribuciones que le confiere la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas. Esta comisión se caracteriza porque busca garantizar al público usuario de seguros y fianzas que los servicios y actividades de las instituciones y entidades autorizadas realizan se apeguen a lo establecido por las leyes, ¿no? O sea, otra vez, el marco jurídico, que se sigan las leyes correspondientes, pero ahora, por supuesto, en el contexto de seguros y fianzas. Ustedes saben, o bueno, probablemente se imaginan, si no es que ya lo saben, que seguros y fianzas son diferentes. Vamos a ver las definiciones en un momentito, ¿sí? Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de manera poco sorpresiva, pues también es desconcentrada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se encarga de regular que, pues, los sistemas de ahorro para el retiro. Conducef también es descentralizada y en este caso, pues, busca, entre otras cosas, generar cultura, ¿no? Y intentar reducir el daño que puedan generar los conflictos entre las diferentes partes que usan al sistema financiero mexicano. Básicamente es, eh, bueno, pues que los usuarios usen el sistema financiero de una manera correcta y productiva, pero al mismo tiempo sin tanto problema, ¿no? Sin tantas repercusiones en afectaciones a las actividades que tienen estos elementos del sistema financiero mexicano. El Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, tiene como prioridad el mantener la confianza y la estabilidad del sistema bancario, además de establecer los incentivos necesarios para que exista una mayor disciplina en el mercado. Bueno, entonces estos serán los órganos reguladores y de control. Vamos a ver ahora en más detalle, porque ya los mencionamos ahorita, vamos a ver en más detalle cuáles son los sectores del sistema financiero mexicano. Decíamos que estaba la banca múltiple, que estaba la banca de desarrollo, las sociedades financieras de objeto limitado o SOFOLES, las organizaciones y actividades auxiliares de crédito, ¿sale? Si se dan cuenta, estas eran instituciones de crédito. Luego tenemos a las organizaciones y actividades auxiliares de crédito.
las organizaciones bursátiles y, por último, a las instituciones de seguros y fianzas. Eso era lo que habíamos visto en un principio. Vamos a comenzar con las instituciones de crédito. Hay tres tipos, bueno, tres sectores que están relacionados con las instituciones de crédito. La banca múltiple, que es prácticamente donde puede estar cualquier entidad. La banca de desarrollo, que es la que se refiere a operaciones donde se busca el desarrollo de la productividad del país. Y por último, las sociedades financieras de objeto limitado, eh, cuya definición pues vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, en la banca múltiple se dedican a prestar el servicio de banca y crédito, ya que captan recursos del público ahorrador a través de certificados de depósito, pagaré, etcétera, lo que se conoce como operaciones pasivas. Ahorita vamos a explicar más qué es esto. Y luego otorgan diferentes tipos de crédito, lo que se conoce como operaciones activas. Entonces, en la banca múltiple está prácticamente cualquier entidad, ¿verdad? Las instituciones que pertenecen a este sector se caracterizan porque captan recursos del público, ¿sí? Captan recursos del público ahorrador. Cuando tú metes tu dinero, por ejemplo, en el banco, entonces se dice que estás haciendo una operación pasiva donde normalmente se espera que tú que estás depositando tu dinero puedas conseguir cierto rendimiento de tu dinero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas la entidad en la que tú estás depositando tu dinero, en la que tú estás ahorrando, inclusive en la que tú estás comprando algún instrumento, pues tiene la facultad para agarrar ese dinero y luego pasárselo al sector productivo para eventualmente captar más recursos, más rendimiento sobre ese dinero que al final de cuentas es tuyo, ¿no? Entonces, por eso es que tú esperarías cierto rendimiento también. Se llama operación pasiva porque allí existe un costo por parte de la institución, del banco, digamos, a beneficio tuyo, a beneficio del ahorrador. ¿De acuerdo? Y por otra parte, también las instituciones que participan en esa banca tienen la facultad de otorgar créditos, ¿sale? Otorgar créditos, lo que se convierte en una operación activa donde el que incurre en un costo eres tú, ¿no? Eres la persona a la que le están otorgando ese crédito. Entonces, tú tienes que eventualmente regresar ese crédito más un rendimiento para la institución que te otorgó el crédito, ¿sale? Entonces, la diferencia es, bueno, siempre hay un costo, ¿no? Si te diste cuenta, siempre hay un costo. La diferencia en las operaciones pasivas es que ese costo afecta o la institución a la que incurre en el costo, mientras que en las operaciones activas eres tú el que recibe el crédito, el que incurre en ese costo a beneficio de la institución. ¿De acuerdo? El sector de banca de desarrollo, por su parte, como les decía ahorita, se caracteriza porque busca desarrollar, aquí dice, busca apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Entonces, eso es lo que hay que subrayar aquí. Eh, el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Y en ese sentido, pues obviamente el crecimiento de la economía nacional. ¿Cómo? Fomentando determinadas actividades económicas, así como el ahorro en todos los sectores y regiones de la República. Algunas instituciones que pertenecen a este sector son estas que ustedes pueden ver aquí. El Banjército, que básicamente es el que tiene que ver con el desarrollo de las Fuerzas Armadas de la Nación, la Fuerza Aérea, la Armada de México. Bansefi, la Sociedad Hipotecaria Federal, que pues, como su nombre lo indica, tiene que ver con el desarrollo hipotecario, ¿sí? El Banco Mext, que tiene que ver con, bueno, esto es Banco Nacional de Comercio Exterior, ¿no? Como te lo podrás imaginar.
pues tiene que ver con las operaciones de importación y exportación. Nacional Financiera, que al igual que Bansefi, se encarga de buscar el desarrollo productivo, y Banobras, que tiene que ver con el financiamiento de obras públicas. Entonces, todas estas instituciones, de aquí, buscan ese desarrollo, ¿no? Por supuesto, al estar en este sector de la banca de desarrollo, buscan incrementar, promover el desarrollo de las fuerzas productivas, y en ese sentido no participan, no permiten la participación de personas físicas, ¿no? Por último, el sector de sociedades financieras de objeto limitado tiene por objeto captar recursos provenientes de la colocación de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. El Registro Nacional de Valores, pues básicamente es donde están inscritos los valores y los intermediarios, así como aquí abajo, ¿sale? Con el propósito de otorgar créditos a determinada actividad o sector. Entonces a diferencia de la banca múltiple que capta recursos del público ahorrador, las OFOLES captan recursos de aquellas inversiones, digamos, en instrumentos del mercado de valores. Entonces, si tú adquieres instrumentos de deuda fija o adquieres acciones o algún otro instrumento de renta variable, bueno, pues estás permitiendo o estás cayendo en este sector, ¿no? En el sector de sociedades financieras de objeto limitado. Estos son los sectores que tienen que ver con las instituciones de crédito. Los sectores que tienen que ver con las organizaciones y actividades auxiliares de crédito son los almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras, las empresas de factoraje financiero, uniones de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, y ya. ¿A qué se refieren los almacenes generales de depósito? Tienen por objeto el almacenamiento, guarda, conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia o que se encuentran en tránsito, amparados por certificados de depósito, y el otorgamiento de financiamientos con garantía de los mismos. Entonces, básicamente bueno, tú estás transportando cierto producto, bueno, pues yo te doy la opción de almacenártelo, ¿no? De guardártelo, de conservártelo, a cambio, obviamente, de una renta, ¿no? A cambio de que tú me estés haciendo un pago periódico mientras yo te esté ofreciendo ese servicio. A cambio, yo te doy un certificado de depósito donde prácticamente hay una garantía a través del producto que se está salvaguardando. Estos certificados de depósito, vale la pena aclarar que se convierten en instrumentos de compra-venta, ¿no? O sea, se convierten en valores. Se convierten en valores sobre los que se puede conseguir una ganancia adicional, ¿sí? Las arrendadoras financieras pues son básicamente aquellas instituciones u organizaciones que son dueñas de cierto activo y que le prestan, que le rentan a otra organización que no tiene, digamos, los medios para hacerse del activo, convertirse en propietarios del activo, ¿no? Entonces, en lugar de convertirse en propietarios del activo, pues básicamente lo rentan, de tal manera que puedan hacer uso de ese activo a un costo significativamente menor, pero obviamente pues sin ser propietarios de ese activo. De manera similar, las empresas de factoraje son aquellas empresas que compran con descuento a un cliente una cartera de deuda, ¿no? Básicamente es, a ver, tu empresa tienes clientes deudores, bueno, pues véndeme esa cartera de clientes deudores a un descuento dado,
supuesto, porque al final de cuentas yo tengo que ganar. Yo, Profe, disculpe sí, que lo interrumpa. Esta empresa, este último del que usted está comentando, son aquellos que, por ejemplo, cuando tienen las empresas carteras vencidas de deuda incobrable, ellos se las compran con un descuento y son ellos los que empiezan que viene, digo, me ha tocado ver a algún familiar en algún momento sí, que vinieron y le cobraron lo que debía, no sé, en Coppel hace 5 años. exacto, Ah, exacto. ok. Es ese sector al que se refiere esto de aquí, ¿no? Las empresas de factoraje financiero, pues son aquellas empresas que compran esas carteras de cliente con clientes que pues básicamente no le pagaron, ¿no? A la empresa. Entonces las empresas de factoraje ganan o digamos tienen su modelo de negocios apuntado a que la empresa les venda esa cartera de deuda con un descuento. Y la diferencia, pues obviamente sería la ganancia para las empresas de este tipo, a grandes rasgos, ¿no? Obviamente siempre hay Sí, muchos porque detalles. recuerdo bien, o sea, por decir, en ese entonces un familiar, le digo porque me tocó un familiar muy cercano, un Sí, primo hermano, le cobraron, pero era un despacho X, y él debía, no sé, vamos a poner un número simbólico, él debía 10 pesos y al último lo pagó con 6 o algo así, pero pues yo supongo que entonces a la empresa le costó 2, por ejemplo. exacto, sí. Sí, 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 porque ya la empresa que originalmente tenía esa cartera sabe que, digamos, a través de modelos de simulación, se da cuenta de que el cliente ya no le va a pagar, entonces es, gano 0 pesos o gano 2 pesos. Entonces, básicamente es un ganar-ganar para ambas empresas, entre comillas, porque al final de cuentas se suponía que la primera empresa tenía eh, un prospecto de ganancia mucho mayor, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es el riesgo cuando se manejan este tipo de créditos. Pero sí, a eso se refiere ese sector. Las uniones de crédito, pues son uniones o asociaciones que hacen las entidades con la finalidad de facilitar el uso de crédito a los miembros de esas sociedades, ¿no? Entonces, un grupo de entidades se juntan y logran que sea más fácil que cualquier miembro de esa sociedad pueda recibir un crédito de una entidad externa, ¿no? De un tercero. Eso hay que subrayarlo porque las uniones de crédito son parecidas a las sociedades de ahorro, en el sentido de que aquí también son sociedades y que también buscan financiamiento, pero aquí la diferencia es que los miembros ahorran en bueno, digamos que en ese fondo, están ahorrando en ese fondo y es a través de ese mismo fondo como los mismos miembros se pueden financiar, ¿no? Entonces, aquí en las sociedades de ahorro y préstamo se caracteriza porque los fondos provienen de los mismos, eh, bueno, las cantidades monetarias provienen de los mismos socios, ¿no? A diferencia de en la primera parte, donde el financiamiento proviene de un tercero. Casas de cambio realizan en forma habitual y profesional operaciones de compra-venta y cambio de divisas. Entonces, aquí pues hay que subrayar que es de manera profesional, ¿no? O sea, este tipo, las instituciones que participan en este sector se caracterizan porque a eso se dedican, ¿no? Eso es lo que hacen. Compra-venta y cambio de divisas, ¿sale? Compra-venta y cambio de divisas, bueno, pues pertenece a el sector de casas de cambio. Eso fue lo que tenemos que decir sobre las organizaciones auxiliares. Ahora, en esta otra categoría, donde pudiéramos encapsular a las organizaciones bursátiles, tenemos a la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos a las casas de bolsa y a las sociedades de inversión. De hecho, hay más en tipos de entidades. Están las sociedades operadoras de sociedad de inversión. Tenemos al INDEVAL, que es el Instituto Nacional de Depósitos de Valor, al Registro Nacional de Valores Intermediarios, de lo que ya habíamos comentado. Y tenemos a Calificadores de Valores, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y Academia Mexicana de Derecho Financiero. Prácticamente
bueno, digamos que una mayoría de este tipo de asociaciones están como apoyo. Estas tres de aquí están como apoyo, estas tres de aquí están como apoyo a estos tres tipos de organizaciones que son las principales organizaciones que influyen en el mercado bursátil, ¿no? El mercado bursátil, bueno, pues básicamente es la Bolsa Mexicana de Valores, allí donde se comercializan este tipo de instrumentos, lo que son los valores, ¿vale? Su objetivo es dar transparencia al mercado de valores, facilitar a sus socios que realicen las operaciones de compra y venta ordenadas por sus clientes, hacer viable el financiamiento a las empresas y gobierno, o sea, es a través de la bolsa de valores, cómo vamos a poder comercializar estos instrumentos, ¿no? Recuerda que un valor, al final de cuentas, es un bien intangible que representa, pues, cierto derecho, ¿no? Cierto derecho ya sea sobre una parte de una empresa, en el caso de las acciones, o sobre un instrumento de deuda, en el caso de los bonos, de los CETES, etc. Entonces, a través de la comercialización de ese tipo de bienes intangibles, pues algunas partes se pueden financiar. Es decir, a ver, yo soy una empresa, yo me divido en ciertas partes a las que llamo acciones, luego te las pongo a la venta para que tú puedas comercializar después con ellas o lo que tú quieras hacer con ellas, ¿sale? Pero yo como empresa en lo que estoy interesado es que tú me des tu capital, ¿no? Que tú me des financiamiento que me permita a mí, pues, mejorar mis sistemas productivos, ¿no? Mis procesos de generación de productos y de servicios. ¿Por qué? Pues porque de esa manera tú pones a trabajar tu dinero y yo me vuelvo más eficiente, lo que eventualmente me va a permitir pues hacer más con los mismos recursos, ¿no? De hecho, esa es en grandes rasgos eh, la razón de ser de un sistema financiero. En este caso, la Bolsa Mexicana de Valores, que tiene que ver únicamente con la comercialización de valores aquí en México, bueno, pues es a través de la comercialización de los valores donde se puede lograr esa finalidad. Poner a trabajar un dinero que está detenido, de tal manera que ahora ya el sector productivo pues, se vuelva más eficiente para poder hacer más con los mismos recursos que al final de cuentas repercute en una mejor calidad de vida de las personas, ¿no? Eso se logra a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que tiene como intermediario a las casas de bolsa. Las casas de bolsa básicamente es un intermediario que dice, a ver, tú quieres vender tus acciones, ¿sale? Y tú quieres comprar sus acciones, bueno, pues lo vamos a hacer a través de mí, a través de una casa de bolsa. Yo voy a poder, obviamente, servir como medio para que se realice esa transacción de forma legal, eh, hablando de conceptos regulatorios, ¿no? Por ejemplo. Ah, recibir fondos por concepto de las operaciones con valores que se les encomiendan, prestar asesoría en materia de valores. No lo puse aquí, pero también están encargadas de, por ejemplo, evaluar a las empresas, ¿sale? Las casas de bolsa permiten evaluar a las empresas, por ejemplo, para determinar los costos de las acciones emitidas. Y el tercer componente, o más bien el tercer tipo de organización principal en el mercado bursátil, son las sociedades de inversión, en las que básicamente los inversionistas ponen su dinero para que sean estas las sociedades que compren a los emisores de las acciones bursátiles. Como les decía, bueno, las demás organizaciones están de apoyo. Tenemos, por ejemplo, a la Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, que brindan servicios de consultoría a las sociedades de inversión. Tenemos al Instituto Nacional de Depósito de Valores, que presta servicios de custodia, administración, compensación, liquidación y transferencia de valores para que no sea necesario su traslado físico. Es decir, ¿dónde están los valores?
en un momento dado, los valores que se comercializaban eran siempre físicos, ¿sale? Eran siempre físicos, bueno, pues se guardaban a efectos ilustrativos aquí en Indeval. Ahora, pues ya todo es digital, ¿no? La mayor parte de este tipo de valores es digital. Bueno, pues aún el Indeval se sigue haciendo cargo de la custodia, ¿no? La custodia, administración de los valores. El Registro Nacional de Valores es, bueno, pues donde se registran oficialmente no nada más los valores que se van a comercializar, sino los intermediarios que van a poder, de ahí es donde viene la I, ¿sale? Los intermediarios que van a poder fungir como esa parte mediadora entre el emisor y el receptor de los valores. Calificadoras de valores, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la Academia Mexicana de Derecho Financiero, pues también sirven de... El Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, el mercado de derivados y asigna. El mercado de derivados, bueno, pues aquí es donde se van a comercializar algunos derivados, ¿sale? La asigna es un complemento de apoyo a ese mercado de derivados. Y ya prácticamente para terminar, las instituciones que pertenecen a este sector de seguros y fianzas, tenemos a las aseguradoras y afianzadoras. La diferencia entre seguro y fianza es que un seguro te protege un activo, ¿no? De una potencial pérdida de valor del activo por la razón que ustedes quieran, ya sea una catástrofe natural o de otra índole. Bueno, pues los seguros te permiten protegerte en contra de pérdida de valor de tu activo, mientras que una fianza te sirve como un instrumento que permite garantizar el cobro de una responsabilidad, ¿no? Si, por ejemplo, la institución se está comprometiendo a que te va a pagar cierta deuda, bueno, pues si hay una fianza de por medio, entonces hay una mayor garantía de que esa empresa, pues efectivamente te pague, ¿no? Las aseguradoras se obligan mediante la celebración de un contrato en el momento de su aceptación y mediante el cobro de una prima a resarcir un daño, a pagar o pagar una suma de dinero si ocurre la eventualidad prevista en ese contrato. Y pues ya los conocen ustedes, ¿no? Pueden haber seguros de automóviles, de vida, accidentes personales, enfermedades, gastos médicos mayores, etc. Mientras que las afianzadoras se encargan, mediante la celebración de un contrato y el pago de una prima, de cumplir a un acreedor la obligación de su deudor en caso de que éste no lo haga. Es decir, la afianzadora te tendrá que pagar a ti en caso de que la empresa, por la razón que tú quieras, no pueda pagarte. ¿Sale? Muy bien. Están, por último, ahora sí, las instituciones del sistema de ahorro para el retiro, las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. Bueno, seguramente ya están familiarizados con estos conceptos. La AFORE es la que te capta los recursos que tú, digamos, directa o indirectamente estás ahorrando para tu retiro, ¿sale? Ya sea porque tú das aportaciones voluntarias o porque te las descuenta tu patrón. Mientras que las CIFORES, pues son las sociedades de inversión. Como lo vimos ahorita, las sociedades de inversión se encargan de hacer la comercialización a través de diferentes instrumentos que pueden ser de renta fija o de renta variable, con la finalidad de pues aumentar el poder adquisitivo de sus miembros, ¿no? Las sociedades de inversión tienen la facultad de
invertir en capital, ¿vale? Inversiones de capital, como las acciones bursátiles, como las obligaciones, etc. También tienen la facultad de invertir en deuda, como los CETES, como los bonos, como los pagarés, en divisas, ¿sale? Y en derivados. De tal manera que a través de estos instrumentos, las sociedades de inversión, en particular las CIFORES, pueden crear su portafolio de inversión, ¿verdad? Donde se buscan básicamente dos objetivos principales, que son maximizar la ganancia esperada y minimizar el riesgo implicado. Allí, evidentemente, el segundo objetivo es más importante porque al ser instituciones de inversión que están gestionando y administrando recursos para el retiro, deben de garantizar con cierto nivel de confianza, con un nivel de confianza relativamente alto, que los miembros de la sociedad, bueno, en este caso los ahorradores, para poder lograr sus objetivos, que son tener fondos para poder satisfacer sus necesidades durante su vejez, ¿no? Durante su edad avanzada. Entonces, siempre están esos dos objetivos en conflicto. Siempre las sociedades de inversión están buscando un equilibrio entre esos dos objetivos, pero en este caso, como estamos hablando de administración de fondos para el retiro, bueno, pues se da prioridad a reducir el riesgo, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, queremos maximizar ganancias esperadas, por supuesto, pero siempre vamos a estar cuidando los que no haya mucho riesgo involucrado. Y en ese sentido es que los instrumentos de deuda fija, perdón, de renta fija, como son los instrumentos de deuda, obtienen mayor importancia, ¿no? Tienen mayor importancia porque es donde se reduce más el riesgo. Pues con eso terminamos este primer tema relacionado con el financiamiento a través del sistema financiero mexicano. Lo que hicimos fue ver la estructura de ese sistema financiero y ver cuáles son los elementos y sectores que lo componen. El día de mañana vamos a platicar sobre algunas fuentes de financiamiento por parte de las empresas. Entonces, lo dejamos hasta ahí con este tema, pero procedemos a hacer un repaso de la tarea, ¿no? No sé si quieran comentar algo, los que están presentes, antes de mostrar ese ejercicio, esos ejercicios. Quedaron dos ejercicios de tarea, ¿verdad? Vamos a... Buenas tardes. Sí, buenas tardes, lo escucho. Tengo una petición, a ver si puede ayudarme. Una de las tareas no alcancé a subirla, se me cerró la plataforma. No sé si habría manera de que todavía me la pueda recibir. Okay, sí, le voy a abrir. Se puede imaginar que no vamos a poder darle la misma ponderación que a sus compañeros que sí alcanzaron a subirla a tiempo, ¿no? Y de hecho, voy a pedirles que si faltó alguna tarea, que si tienen alguna tarea pendiente, me lo hagan saber, porque recuerden que vamos a estar calificando esta materia con los ejercicios que quedaron de tarea, ¿no? Entonces va a ser bien importante que no se queden sin entregar ninguna tarea. Es preferible pues que haya una calificación menor, ¿no? Sobre la tarea a que ésta se quede sin entregar. Entonces sí. Abro el espacio hoy mismo. ¿Se acuerda qué tarea es? Sí, la número 3. Muy bien. O bueno, Buenas tardes, maestro. Hola, Aldo. Buenas tardes. Pues yo también, igual que Eduardo, la misma petición, también me faltó esa misma tarea por trabajo que no estuve
en Saltillo, entonces, pues era también pedirle eso. Sí, claro. La misma tarea, ¿verdad? La tarea 3. Y la 3 también. Profe, pues, bueno, no sé cómo lo vean los demás compañeros. Yo supongo que ahorita también existen muchos compañeros que no se pueden conectar por cuestiones diversas. Pues habría, no sé, a lo mejor estaría un poquito, ¿cómo le pudiéramos llamar? Por aquellos compañeros que no tengan la oportunidad de ahorita decir cuál tarea específicamente se les complicó por cuestiones X, no sabría decirle por qué, pero que no la subieron en su momento y a tiempo, y como usted dice, pues les va a ponderar de una manera distinta. A lo mejor estaría bien si abre las 5 tareas que tenemos. Sí, fíjese que yo no domino esta plataforma en la que estamos trabajando nosotros y donde se asignaron las tareas, entonces no estoy seguro de que haya un registro automático de las personas que entregaron después de la fecha de entrega. Entonces, por eso les preguntaba que si cuáles eran las tareas que quedaron pendientes y les pedía que si tenían pendientes pues se comunicaran conmigo para tener un control, pues. Pero sí, ya me había cruzado por la mente. Abrir Fíjese, todas, profe, la verdad, resolviendo siendo todo. bien sincero, no sabría decirle si todavía nos permite subir. A ver, déjeme abro la plataforma. No se Ay, los voy a No, no no podría, permite, ya no Guillermo. podría. Ya Todavía no. lo intenté yo Pero a lo y que me no refiero permite. es, me deja un registro allí de, a ver, esta persona sí entregó la tarea, pero la entregó después de la fecha de entrega permitida. Entonces, si es así, yo puedo dejar todo abierto y no hay problema. Y no hay problema porque Ahí sería cuestión no, a lo mejor de preguntarle al profe César, que es el que la sí, maneja. exactamente, exactamente. Entonces, eso es a lo que yo me comprometo ahorita, en este momento. Y si él me dice que sí, sin problema, como yo creo que es lo más probable, entonces está bien, yo dejo abiertas todas y ya ahí checo quiénes estuvieron entregando extemporáneamente, ¿no? Sí, Pero a para reserva de comentarle, eso, si tiene en alguna el grupo que tenemos, donde están todos, para hacer el comentario, ¿verdad? A aquellas personas que por situaciones diversas no hayan entregado, como usted dice, es preferible tener un puntaje menor a tener 0. sí, sí, por supuesto, así es. Exactamente eso. Entonces, es lo que yo voy a hacer, ¿no? Yo, terminándose esta clase, le pregunto al maestro César, y yo creo que es probable que sí se pueda manejar eso, en cuyo caso habilito todas las tareas, con la aclaración, por supuesto, de que se le va a dar una mayor ponderación a los que alcanzaron a entregarlas a tiempo, ¿no? Sea como sea, hay que intentar hacer todas las tareas ahora que pues tomaron esta relevancia, ¿no? Que es a través de ellas como vamos a estar calificando. Bueno, ¿algo más? ¿Algún otro comentario? ¿No? No, gracias. Bien. Dijimos entonces que en el tema de apalancamiento, ¿verdad? En el tema de apalancamiento era probable que nosotros tuviéramos que hacer varias iteraciones del procedimiento matemático que estuvimos aplicando en la clase anterior que nos permitía determinar si habían fondos adicionales necesarios, si la empresa iba a necesitar financiarse por alguna cantidad. ¿Verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros hicimos una primera iteración donde llegamos a la conclusión de que efectivamente para este ejemplo, la empresa requería fondos adicionales por 2.18 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos nosotros hacer era una nueva iteración donde tenemos que conseguir información sobre cómo íbamos a conseguir ese financiamiento, ¿verdad? Nosotros teníamos que primero basarnos en nuestra estrategia de financiamiento. Recuerden que esta estrategia de financiamiento surge a partir de un análisis financiero, lo cual no vimos aquí en clase porque ya se había visto previamente en otra clase, entonces nosotros aquí solamente asumimos que ese análisis arrojó que nuestra estrategia de financiamiento consistía en este que ustedes pueden ver aquí.
Es decir, del 100% de los recursos que tú necesites para financiarte, ciertas proporciones tienen que venir de la emisión de acciones, de préstamos bancarios y de bonos de largo plazo. Entonces, para este ejemplo, asumimos un 65, 15 y 20% respectivamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como se podrán imaginar, el 65% de los 2.18 millones tienen que venir de la emisión de acciones, 15% de préstamos de corto plazo y el 20% de bonos de largo plazo, ¿sale? El problema es que esas fuentes de financiamiento vienen con ciertos costos, ¿sale? Primero, a ver, ya dijimos que del 100% de lo que necesitamos de financiamiento vamos a ocupar 1.418 millones por emisión de acciones, ¿sale? Entonces, vamos a necesitar que la emisión de acciones nos generen ingresos por 1.4 millones, ¿verdad? 1.4 millones. Entonces, nosotros habíamos dicho antes en el planteamiento del problema que cada acción nos iba a generar un ingreso por 23 pesos, ¿sale? Entonces, dado que necesitamos 1.4 millones de pesos de ingresos por acciones y cada acción nos ingresa 23 pesos, entonces, ¿cuántas acciones vamos a necesitar emitir? Bueno, pues dividimos la cantidad que nosotros queremos entre lo que nos ingresa cada acción y eso pues nos da el total de acciones que necesitamos emitir, ¿verdad? 0.062 millones. Eso es lo que necesitamos emitir. De ahí es donde sale este número. Luego, nada más para saber cuál es el total de acciones en circulación, pues sumamos las que ya teníamos. Esto salió de la primera iteración, ¿sale? Este número sale de la primera iteración que nosotros hicimos, donde concluimos que necesitábamos 26.2 millones. Ahora necesitamos 0.062 millones más, por lo tanto, en total vamos a necesitar pues algo así como 26.3 millones, ¿verdad? De acciones. Insisto, eso es para saber cuál es el total de acciones en circulación. Luego, para determinar el costo en el que vamos a incurrir al emitir esos 0.62 millones de acciones nuevas, tenemos que multiplicar cuánto vamos a gastar por cada una de ellas. Ustedes recordarán del planteamiento del problema que cada acción pagaba 1.16 pesos. Entonces, como vamos a emitir 0.062 millones nuevas y por cada una tenemos que pagar 1.16 pesos, pues en total vamos a pagar 0.072 millones de pesos en dividendos por las nuevas acciones emitidas. Ese es el costo adicional para esta fuente de financiamiento, ¿sale? 0.072 millones adicionales y nos va a ingresar 1.418 millones y va a hacer que tengamos 26.3 millones de acciones en circulación aproximadamente. La segunda fuente de financiamiento está más simple de calcular. Ya dijimos que ocupamos 0.327 millones de ingresos por parte de esa fuente de financiamiento. Nos va a cobrar 7% como tasa de interés, lo que nos va a significar, aquí está 0.327 millones, que es lo que ocupamos por 7% que nos cobra interés, pues 0.023 millones de costos adicionales, ¿verdad? Causados por los intereses. Luego, de manera similar, ocupamos 0.436 millones a través de bonos de largo plazo, que nos van a generar 10% de intereses, lo que van a significar aproximadamente 0.044 millones de pesos. Juntamos estos dos costos para obtener el costo por intereses adicionales. ¿De acuerdo? Luego lo metemos en nuestro estado de resultados. Por intereses, ya dijimos, 0.067 millones. 0.067 millones de la iteración anterior, del ajuste 1. Habíamos dicho que
y estamos gastando 41.3 millones, ¿verdad? Por intereses, más estos nuevos 0.07, digamos, millones, pues da 41.37 millones, ¿verdad? Luego, hacemos el cálculo de la utilidad antes de impuestos, le aplicamos el 40% de impuestos, que es esta cantidad, y pues la diferencia es menor, ¿verdad? Bueno, dado que ahora aquí tenemos una utilidad antes de impuestos menor que en el ajuste 1, por eso estamos pagando menos impuestos, ¿sale? Es la misma tasa de impuestos sobre una cantidad, sobre un capital menor. Bueno, pues obviamente es una cantidad de impuestos menor, ¿no? Con respecto al ajuste 1. Luego la utilidad neta pues también es menor, ¿sí? La diferencia entre estos dos es 60.98. Luego de dividendos comunes en el ajuste 1 hemos dicho que tenemos que pagar 30.4 millones más estos nuevos 0.072 millones que estamos pagando en esta nueva fuente de financiamiento, pues termina quedando 30.47 millones, ¿verdad? 30.47 millones de dividendos comunes, sacamos la diferencia con respecto a la utilidad neta y tenemos utilidades retenidas menores que en el ajuste 1, ¿no? Profe, Dígame. ¿puede regresar a la diapositiva anterior? Acabo de darme cuenta porque lo estoy siguiendo, obviamente, para corroborar lo que hice. Sí. Me faltó en todo el camino, porque ahorita lo acabo de ver, nada más en el ajuste 2 me faltó ahí por cuestión de error de la fórmula de la tabla de Excel que le envié. No, error mío, obviamente, la tabla no se equivoca. Me faltó sumarle el 0.07 y eso me modifica todas las cantidades. ¿Se refiere a los intereses? Sí. Ya ve que la variación era del 0.67. Bueno, yo le puse 0.07 para que subiera a 41.37. A ver. Me faltó nada más sumarlo, o sea, según yo ahí está, nada más, o sea, estaba ahí en la variación, estaba el número, nada más me faltó sumarlo, por eso me daba un resultado un poquitito diferente en ese primer ajuste, en el segundo ajuste, bueno, el primero que hicimos nosotros. ¿Qué le parece si lo corrige e intenta subirlo nuevamente, dejándome el archivo anterior, ¿no? Vamos a intentar que se quede el archivo anterior, me sube el nuevo archivo y me pone la aclaración ahí como comentario. De eso que me está diciendo, ¿no? Que hubo una primera versión donde faltó este concepto de sumar. A ver, espérame, profe, porque según yo no nos da la oportunidad de subir dos archivos, eso sí me acuerdo, pero lo que pudiera hacer es en la tarea 4, ahí está el archivo, aquí le estoy agregando un comentario, porque no me va a dejar subir dos archivos, o sea, ya subí uno en tiempo y forma, y no me va a dar la oportunidad de subir otro, a menos de que borre el anterior. Sí, lo que pasa es que si hace eso, pudiera caer la confusión de que usted entregó extemporáneamente. Pues para no arriesgarnos en eso, vamos a intentarlo bueno, así. ahorita lo que sí me deja es hacerle un comentario, ahí se lo pongo para que te recuerde. Es cuestión de configuración, seguramente puedo yo trabajar en eso. Entonces, hagamos lo siguiente, si usted bueno, detecta que sí se pueden subir dos, hágalo así como lo estoy comentando yo, en caso contrario lo hace como está comentando usted. Ok, perfecto. Porque digo, nada más corregí la fórmula, bueno, más bien le puse fórmula a esa celda que según yo ya se le había puesto, que es sumar la columna anterior más esta columna y que me diera el 41.37, obviamente, nomás que se pasó en 41.30 otra vez. Sí. Ese fue el único error. ¿Y eso para todos los ajustes? Según yo, nada más en el ajuste 2. Déjeme checo los demás. Entonces, en el estado financiero, ya desglosamos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí estamos metiendo los costos por interés juntos, estos de aquí, 0.067 millones, que vienen, por supuesto, de los préstamos a corto plazo y los préstamos a largo plazo. Estos dos conceptos de aquí, que en el estado financiero los desglosamos, ¿no? Tenemos documentos por pagar,
que son los créditos a corto plazo, y tenemos por supuesto, los bonos a largo plazo, ¿no? Entonces, los desglosamos, los agregamos a nuestra columna de ajuste 2 de esta manera, y por supuesto también metemos perdón. Deme un momentito, una aclaración. Aquí no, en el estado financiero no estamos metiendo los costos, ¿no? Cuidado, discúlpenme con eso. No estamos metiendo los costos, estamos metiendo los ingresos, ¿verdad? Lo que nos está proporcionando las fuentes de financiamiento. Por eso estamos metiendo 0.327 y 0.3 aquí en el estado financiero, ¿no? Y por supuesto, lo que nos ingresa por emisión de acciones es 1.418. Eso lo metemos como conceptos a sumar, ¿no? Conceptos positivos. Y luego las utilidades retenidas, como ya dijimos ahorita, eran de menos 0.11 millones. Entonces hay que restarlo en el concepto correspondiente. 0.11 millones, y pues de hecho es lo que termina quedando aquí como un total general. Necesitamos más fondos para financiar esa cantidad por 0.11 millones. Entonces reiniciamos el proceso, ahora en un ajuste 3, una nueva iteración. Hay que conseguir 0.11 millones con la misma mezcla, digamos, de financiamiento, obteniendo estos resultados respectivamente, el mismo procedimiento. Calculamos que vamos a incurrir en este costo por la emisión de acciones. Bueno, primero que ocupamos esta cantidad, ¿no? Esta cantidad de acciones, dividiendo lo que nos tienen que ingresar las acciones entre lo que nos ingresa cada acción para obtener el número de acciones que hay que emitir. Es esto. Luego, calculamos el total de acciones en circulación, sumando estos a las que ya teníamos del ajuste 2, que acabamos de ver ahorita. Y por último, para esta fuente de financiamiento, el costo adicional se calcula como el total de acciones a emitir por lo que vamos a gastar en dividendos por cada acción. Nos genera esta cantidad, por supuesto, que es el costo adicional para esa fuente de financiamiento. En el caso de esta otra fuente de financiamiento, pues esta es la cantidad que nos tiene que ingresar. Nos cobra esto como tasa de interés, lo que nos va a cobrar esto de costo adicional, ¿no? De manera similar, en los bonos de largo plazo tenemos que ingresar esto. Nos cobran esta tasa de interés del 10%, el 10% de esta cantidad a ingresar, pues es esta que está acá. Luego sumamos estas dos cantidades y nos genera el costo total por intereses, ¿verdad? Agregamos a un tercer ajuste, a una columna de ajuste 3, los intereses a agregar y luego los dividendos comunes. ¿Sí? Bueno, hacemos los cálculos correspondientes, por supuesto, y nos damos cuenta que hay utilidades retenidas negativas. Entonces, esto pudiéramos dejarlo como está. Con 0.01 millones ya es prácticamente no significativo, o pudiéramos hacer un cuarto ajuste, ¿no? Como creo que se lo solicité, les pedí que hicieran 4 ajustes. Se me hace que yo lo tengo aquí, ahorita lo vamos a ver. Este es el estado financiero. Recuerden que aquí ponemos lo que nos ingresan cada uno de las fuentes de financiamiento, metemos la utilidad retenida y como lo podemos ver aquí, pues hay fondos adicionales necesarios, ¿verdad? Que hay que financiar. Aquí lo estoy redondeando a 0.01. Saco la mezcla de financiamiento de esta manera y hago el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, aquí ya las utilidades retenidas son ínfimas. Entonces, pues ya prácticamente con esto pudimos conseguir todos los fondos que eran necesarios, ¿no? En otras palabras, bueno, pues con esto ya estamos seguros de cuáles son los montos que hay que financiar. Sí, se los traigo aquí. Bueno. Entonces, con eso terminamos.
con eso terminamos este ejercicio. El otro ejercicio de la tarea 5, ¿qué les parece si lo resolvemos en la clase de mañana? La clase de mañana, pues ya nada más sería terminar con con financiamientos de las empresas y revisar esa tarea 5. Entonces va a estar cortita, yo calculo aproximadamente unos 45 minutos por la clase de mañana, ¿de acuerdo? Estén al pendiente también de esa clase porque vamos a asignar una tarea nueva, ¿sale? Una última tarea. Esa tarea va a ser de investigación referente a las fuentes de financiamiento, ¿no? Incluyendo al sistema financiero mexicano. Entonces, para que no batallen para encontrar la asignación de la tarea, en caso de que no puedan conectarse a la clase en directo mañana, voy a asignarla al principio de la clase, ¿sale? Luego hablamos sobre lo que son el financiamiento de las empresas para terminar con la explicación de la tarea 5. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario final? Ok, profe. De hecho, ya lo intenté, no me deja subir otro archivo. Sí, no, lo que le comentaba ahorita es que para empezar, tengo que habilitar las tareas extemporáneas, ¿no? Porque ahorita están deshabilitadas. Y luego tengo que configurar la cantidad de archivos máximos necesarios. Me parece que sí me da esa opción. De ser así, como le he comentado ahorita, pues ya sube un segundo archivo, ¿no? De caso Ok, perfecto, profe. Quita el que ya estaba y sube el nuevo, pero con el comentario, ¿no? Para que no van a haber confusiones al momento de revisar. Sí, de hecho, ya el comentario ya se lo puse. Ese sí me dio oportunidad. Excelente. Está bueno, profe, ya ve que yo mañana difícilmente, voy a intentarlo, tratar de conectarme en el trabajo, difícilmente voy a tener la oportunidad, pero si no la veo grabada. Seguro, muy bien. Bueno, jóvenes, pues que tengan bonita tarde, nos vemos el día de mañana si pueden, y en caso contrario, pues estamos al pendiente, ¿verdad? Ok, gracias por todo, profe, si ya no me puedo conectar, gracias por todo, compañeros, bonita tarde. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, gracias, que estén bien. Bye.